portazo puede resonar más hondo que el último latido del corazón, sellando para siempre el fin de un mundo. Ese sonido seco y definitivo no solo separó a Clara de las paredes que guardaban los ecos de su felicidad, sino que marcó el inicio de un exilio dentro de su propia tierra. Un destierro ejecutado no por extraños, sino por las manos que una vez compartieron su mesa. La lluvia, que había comenzado como un llanto leve del cielo, se transformó en una cascada implacable, lavando las calles empedradas del pueblo de Santa Cecilia, pero incapaz de limpiar la amarga deslealtad que se había instalado en el corazón de sus familiares. La ciudad dormía bajo el diluvio, ajena al naufragio de 3 vidas en una calle empedrada. Clara, con su hija Sofía temblando a su lado y su bebé Mateo oculto bajo su abrigo, observó cómo la última maleta que contenía sus recuerdos era arrojada al lodo. Cada prenda que salía volando de la maltrecha valija era un fragmento de su vida pasada. El vestidito de bautizo de Mateo, ahora manchado de barro. La foto descolorida de su boda con Emiliano, que se hundió en un charco. El libro de cuentos de Sofía, cuyas páginas se pegaban unas a otras, arruinando para siempre las ilustraciones de princesas y castillos. No fue el agua helada lo que la hizo estremecerse, sino el silencio sepulcral que siguió al cerrarse la puerta de lo que había sido su hogar. Detrás de la madera maciza, podía imaginar a sus cuñados, Tomás y Javier, volviendo a la calidez del salón, tal vez brindando con la brandy de su difunto esposo por su macabra victoria. Sus propios hermanos, consumados por la codicia tras la muerte de su esposo, habían ejecutado su sentencia con una precisión despiadada, aprovechando cada vacío legal y cada momento de vulnerabilidad. En ese instante, comprendió que la familia puede ser el primer desierto que uno atraviesa, y que la salvación a veces lleva pelaje y camina sobre 4 patas. Permaneció allí, plantada en el aguacero, durante lo que pareció una eternidad. Su mente, entumecida por el shock, tardó en procesar la orden más básica: moverse. El frío comenzó a traspasar la lana empapada de su abrigo, recordándole que debía actuar por sus hijos. Sofía tiró suavemente de su falda. «Mamá, tengo frío», murmuró la niña, sus dientes comenzando a castañetear. Esas palabras, dichas con una vocecita quebrada, fueron el catalizador que necesitaba Clara. Bajó la mirada hacia los ojos marrones y aterrorizados de su hija, y luego al bulto cálido y dormido que era Mateo en sus brazos. La responsabilidad, más pesada que cualquier maleta, cayó sobre sus hombros con un peso casi físico. La lluvia no era clemencia, era un látigo más. Clara juntó sus fuerzas, un reservorio que creía agotado. Cargó a Mateo con más firmeza y tomó la mano helada y pequeña de Sofía. «Vamos, mi vida», murmuró con una voz que no reconoció, rasgada por el miedo, pero templada por una determinación recién nacida. No había un plan, solo la necesidad primordial de alejarse de esa puerta cerrada. Caminaron sin dirección, sus pies chapoteando en los charcos, alejándose de la luz cálida que se apagaba una a una en la casa que ya no era suya, como si quisieran borrar hasta el último rastro de su memoria. La calle, usualmente animada por los vecinos, estaba desierta, sus ventanas oscuras y sus postigos cerrados. Clara sabía que no era solo por la tormenta, era el miedo. Tomás y Javier tenían influencia, un negocio de préstamos que les daba poder sobre muchos en el pueblo. Nadie se arriesgaría a enfrentarlos por una viuda sin dinero ni protección. ¿A dónde puede ir una madre cuando el mundo le ha cerrado todas las puertas? La pregunta resonaba en su cabeza con cada paso, un eco desesperado que no encontraba respuesta. Sofía, de apenas 8 años, apretaba los dientes para no llorar, pero sus ojos, enormes en la penumbra, reflejaban la misma pregunta sin respuesta. Caminaron durante cuadras que se sentían como millas, la ropa pegada al cuerpo, el cansancio acumulándose en los huesos. Mateo, incómodo y mojado, comenzó a quejarse, un llanto bajo y persistente que le desgarraba el alma a Clara. Necesitaban un techo, cualquier techo. Al final de una calle, cerca de las afueras del pueblo, vieron la silueta de la antigua estación de ferrocarril, una construcción de ladrillo rojo que llevaba años abandonada, olvidada desde que la línea de tren se desvió. Era un lugar triste y solitario, pero ofrecía la promesa de un alero, de 1 metro cuadrado de suelo seco. Buscaron refugio bajo el alero de la estación de ferrocarril abandonada,
un lugar que olía a polvo y olvido, a óxido y a madera podrida. El viento ululaba a través de las ventanas rotas, creando sonidos fantasmales que hacían que Sofía se apretara más contra su madre. Clara encontró un rincón relativamente protegido, donde el techo aún sostenía algunas tejas. Con cuidado, se arrodilló en el suelo de hormigón, sintiendo el frío penetrante que trepaba por sus piernas. Sacó algunas prendas menos mojadas de la maleta y trató de arropar a sus hijos, creando un nido miserable pero necesario. La respiración de Mateo era un silbido preocupante en su pecho pequeño, un sonido que encendió todas las alarmas en el instinto maternal de Clara. La fiebre, esa vieja enemiga, estaba regresando. La desesperación, una bestia negra y pesada, se acomodó a su lado, susurrándole que todo estaba perdido. Clara cerró los ojos, abrazando a sus hijos, y por primera vez desde el funeral de Emiliano, permitió que unas lágrimas silenciosas se mezclaran con la lluvia en su rostro. Fue entonces, en la cúspide de su desesperanza, cuando una silueta se materializó en la cortina de lluvia. No era una persona, era un animal, un burro de pelaje enmarañado y costillas marcadas que se dibujaban bajo su piel mojada, inmóvil bajo la tenue luz de una farola que parpadeaba intermitentemente, como el último latido de la noche. Parecía una estatua de desamparo, un náufrago más en esa noche infinita, tan perdido y abandonado como ellas. No se movía, no buscaba refugio, simplemente existía bajo el castigo del agua, con la cabeza gacha, como si hubiera aceptado su destino. Sofía se inclinó hacia adelante, olvidando por un segundo su propio miedo. «Mira, mamá, él también está perdido», susurró, y en su voz no había juicio, solo una identificación inmediata y pura. Algo en la quietud resignada de la criatura conmovió a Clara hasta lo más profundo. Era un espejo de su propia resignación, pero también un recordatorio de que aún había otros seres sufriendo en la oscuridad. ¿Puede el destino enviar ángeles con forma de las criaturas más humildes? La pregunta surgió en su mente no como un pensamiento racional, sino como un destello de intuición. Recordó las palabras de su abuela, una mujer de campo que siempre decía que los animales ven el alma donde los hombres solo ven la apariencia, con una valentía que solo poseen los niños, que no están corrompidos por el cinismo del mundo. Sofía extendió su mano pequeña y sucia. En su palma descansaba un mendrugo de pan, duro y frío, el último alimento que guardaba en el bolsillo de su abrigo desde la cena. «Toma», dijo suavemente, como si hablara con otro niño. El burro, tras un titubeo eterno, como si desconfiara de cualquier gesto de bondad, alzó lentamente la cabeza. Sus ojos, grandes y oscuros, rodeados de largas pestañas empapadas, se posaron en la niña. Luego, cojeando visiblemente de una pata delantera, se acercó. No había prisa, solo una cautela infinita, cuando sus labios suaves rozaron la palma de Sofía, tomando el pan con una delicadeza sorprendente. Clara sintió que algo se quebraba y se recomponía dentro de ella al mismo tiempo. El animal masticó lentamente, y al hacerlo, soltó un suspiro profundo y gutural, un sonido que parecía liberar años de carga y soledad. Luego, simplemente se quedó en el límite donde la lluvia no llegaba, bajo el mismo alero, compartiendo su isla de sequedad. No invadió su espacio, no hizo ningún movimiento amenazante. Simplemente se paró allí, quieto, como un centinela inesperado. Clara notó entonces que su cuerpo, a pesar de la delgadez, emanaba un calor áspero y vital. Un horno pequeño y vivo en medio del frío húmedo. Sin pensarlo, movida por un instinto primario de supervivencia, Clara acercó a sus hijos un poco más hacia el animal. El calor era palpable, una barrera contra el viento que se colaba. Aquella bestia abandonada se convirtió de pronto, en su primera línea de defensa contra la noche, en un muro de carne y hueso que la separaba de la hostilidad del mundo. En la quietud, mientras la tormenta rugía con renovada furia azotando los muros de la estación, Clara tuvo una certeza absurda y luminosa. Ese animal no había llegado por casualidad. Su aparición era un signo, un punto de inflexión en su caída libre hacia la nada. No sabía cómo ni por qué, pero en sus ojos cansados vio una chispa de algo que había creído extinguido: la esperanza. Permanecieron así, los cuatro seres unidos por el infortunio, hasta que el primer destello grisáceo del amanecer comenzó a aclarar el horizonte. La lluvia había disminuido a una llovizna pertinaz. Clara, que no había dormido, sintió el peso del nuevo día.
Ya no podían quedarse allí. La estación estaba demasiado cerca del pueblo, demasiado expuesta. Si Tomás o Javier decidían pasar por allí, las encontrarían fácilmente. Además, Mateo necesitaba un lugar más seco y cálido. Su respiración seguía siendo agitada, con movimientos lentos por el entumecimiento. Comenzó a recoger sus escasas pertenencias. El burro, al que Sofía ya llamaba Vereda, en un susurro cariñoso, como si siempre hubiera tenido un nombre. Observaba sus movimientos con atención. Al amanecer, con la tormenta amainada pero el peligro latente como una vibración en el aire, Clara supo que debían adentrarse en lo desconocido. Miró hacia el este, donde las colinas se elevaban cubiertas de bosque, y luego hacia el oeste, el camino de regreso al pueblo y a sus enemigos. La decisión era clara. Tenían que alejarse. Mientras cargaba a Mateo y tomaba la maleta, Vereda, el burro, pareció entenderlo. Dio unos pasos decididos hacia las vías del tren oxidadas que desaparecían. En la niebla matutina se detuvo, y luego miró hacia atrás sobre su hombro, una invitación silenciosa pero clara, imperiosa incluso. Sus ojos se encontraron con los de Clara. Seguir a un animal enfermo y desconocido hacia la nada, hacia un territorio que ella no dominaba, era una locura, un acto de fe puro. Clara miró a sus hijos. Sofía, confiada, ya caminando hacia el burro. Mateo, pálido y con los ojos brillantes por la fiebre. La opción racional no existía. La confianza brotó de un manantial que creía seco, alimentado por ese gesto de compartir el pan y el calor en la noche. Decidió seguirle. El camino por las vías fue una prueba de agotamiento. Los durmientes de madera, desiguales y resbaladizos por el musgo, hacían difícil el paso. Mateo lloraba en un quejido constante. Sofía tropezaba cada pocos pasos, y Clara sentía que sus fuerzas, ya de por sí mermadas, se agotaban con cada metro avanzado. La maleta, con su contenido empapado, pesaba como un cadáver. Después de una hora de avance lento y penoso, Clara se detuvo, jadeando, con la espalda contra un poste de señalización. «No puedo más», pensó, y la desesperación estuvo a punto de vencerla. En ese momento, en un acto de pura nobleza que la dejó sin aliento, Vereda se detuvo, dio media vuelta y se acercó a ella. Con un suave pero insistente empujón de su hocico húmedo contra la maleta, y luego doblando ligeramente sus patas delanteras, hizo claro su ofrecimiento. Quería cargar con el peso. Clara dudó. El animal ya cojeaba, se veía débil, pero la determinación en su mirada era innegable. Con lágrimas que no pudo contener, aseguró la maleta sobre el lomo huesudo del burro, usando correas rotas como cinchas. El alivio inmediato en sus hombros fue tan intenso que casi la hace desmayar. El gesto le partió el corazón de gratitud. A veces, la mayor fortaleza se encuentra en los seres que el mundo descarta, en aquellos cuya bondad no ha sido corrompida por la ambición. Vereda, aliviado de su carga, reanudó la marcha con un paso un poco más firme. Tras horas de caminata que les parecieron días, dejando atrás incluso los últimos vestigios de cultivo, el burro los guió por un desvío casi invisible, un sendero estrecho escondido entre la maleza que se desprendía de las vías y ascendía, serpenteante por una colina, boscosa cubierta de pinos y robles. El sendero era empinado, traicionero, lleno de raíces y piedras sueltas. La subida fue brutal, una agonía para sus músculos doloridos. Clara debía cargar a Mateo y ayudar a Sofía, que resbalaba en el barro. Vereda, sin embargo, conocía cada recodo, cada piedra firme, y avanzaba con una seguridad que infundía confianza. Se detenía cuando ellas se rezagaban, esperando con paciencia. Finalmente, cuando el sol comenzaba a descender tejiendo sombras largas, llegaron a la cima, y allí, entre la espesura, Vereda reveló su regalo. Eran las ruinas de una vieja casa de campo, o quizá un granero de piedra de una hacienda olvidada. Las paredes, de piedra gris y sólida, se erguían desafiantes contra el tiempo. Una parte del techo de tejas se había derrumbado, pero otra sección grande permanecía intacta. Había una puerta de madera podrida medio abierta, y ventanas sin vidrios que parecían ojos vacíos. No era un palacio, ni siquiera una casa propiamente dicha, pero era una posibilidad tangible. Un refugio que el tiempo y los hombres habían pasado por alto, escondido en la falda de la montaña, con una vista imponente del valle de Santa Cecilia allá abajo, pequeño y distante.
Por primera vez en días, Clara sintió que no estaba simplemente huyendo, sino que había llegado a un lugar. Un lugar que, con trabajo, podría convertirse en algo. Los primeros días en las ruinas, que Sofía bautizó al instante como el castillo, fueron de pura supervivencia. Clara exploró el lugar meticulosamente. Descubrió un pozo de piedra en un rincón del patio interior. La manivela estaba oxidada, pero tras un esfuerzo titánico, el cubo subió lleno de agua fría y cristalina, potable. Era un milagro. Encontró restos de herramientas oxidadas, un viejo horno de barro semiderruido y, en un cobertizo adjunto, un montón de paja relativamente seca, protegida por un fardo de plástico viejo, con manos que aprendían a ser de hierro, que se llenaban de ampollas y cortes. Clara comenzó a transformar las ruinas. Su primer objetivo fue crear un espacio seguro y seco para dormir. Limpió un rincón bajo la parte del techo que estaba entera, barrió escombros y acomodó la paja formando un lecho. Con las mantas extendidas al sol, durante las escasas horas de luz que filtraban el bosque, logró que estuvieran menos húmedas. Vereda, a pesar de su cojera, se negaba a quedarse de brazos cruzados. Ayudaba arrastrando ramas caídas que Clara podía usar para sellar ventanas o para leña. Sofía se convirtió en la guardiana de Mateo y en la mejor amiga del burro. Le hablaba constantemente, le cepillaba el pelaje enmarañado con un cardo seco y le contaba historias. El vínculo entre la niña y el animal crecía a un ritmo conmovedor. Clara, mientras tanto, sabía que la comida no duraría para siempre. Los pocos víveres que habían salvado se estaban agotando. Además, necesitaba medicinas para la tos de Mateo y ropa más abrigada. Tenía que bajar al mundo a pesar del riesgo. Su estrategia fue la discreción absoluta. Bajaba a las primeras luces del alba, evitando el pueblo principal. Se dirigía a las granjas más aisladas en las laderas opuestas. Llamaba a las puertas con humildad, pero con dignidad, ofreciendo su trabajo: lavar ropa, limpiar establos, coser. A cambio, pedía comida, leche de cabra, huevos o cualquier cosa que pudieran darle. La mayoría desconfiaba al principio, pero la desesperación honesta en sus ojos y su disposición a trabajar duro ablandaban muchos corazones. Doña Micaela, una anciana viuda que vivía sola con sus gallinas, fue la primera en aceptar su ayuda. Le dio un cubo de leche fresca y un paquete de harina de maíz. «Vuelve cuando necesites, hija», le dijo con una mirada comprensiva que no exigía explicaciones. Pero el mal tiene oídos en todos lados, y Santa Cecilia era un pueblo donde los secretos eran moneda de cambio. Un día, al regresar al anochecer por el sendero, Clara sintió que la observaban. Se volvió rápidamente y vio la figura tambaleante de El Tuerto, un hombre conocido por su alcoholismo y su boca suelta, que hacía favores a cambio de una botella. Él la miró con una sonrisa torcida y desapareció entre los árboles. Clara supo que su secreto estaba comprometido. La ansiedad se instaló en su pecho como un huésped no deseado. 2 días después, mientras ella estaba en el interior arreglando una repisa, oyó la voz áspera del Tuerto desde el exterior. «Oye, bruja, ¿así que aquí te escondes?» Sofía, que jugaba fuera con Mateo a la vista, gritó asustada. Clara salió corriendo, encontrando al hombre parado en el claro, malicioso, con una botella en la mano. «Qué lindo castillo te encontraste. A tus cuñados les van a interesar saber dónde está su propiedad», dijo con sorna, antes de que Clara pudiera reaccionar, antes de que pudiera suplicar o amenazar. Una sombra gris pasó a su lado como un relámpago. Vereda, que pastaba pacíficamente, cargó contra el intruso con una velocidad y una furia que nadie, ni siquiera Clara, le suponía. No le dio un golpe fuerte, pero lo empujó con el pecho, haciéndole perder el equilibrio, y rebuznó con un sonido agresivo y profundo que parecía salir de las entrañas de la tierra. El Tuerto cayó de espaldas, aterrorizado, botella rota. «Bestia endemoniada», gritó, levantándose y saliendo corriendo colina abajo, perseguido por los rebuznos de advertencia de Vereda. El burro no era solo un guía, era un guardián feroz, dispuesto a defender su territorio y a su nueva familia. Clara, temblando, abrazó el cuello del animal. «Gracias, amigo, gracias». La paz, sin embargo, era frágil como el hielo de la mañana. La visita del alguacil del pueblo, don Ramón, una semana después, lo confirmó. Don Ramón era un hombre serio,
de bigote gris y modales correctos, que llegó a caballo. No venía con ánimo de arrestar, sino de investigar. «Buenos días, señora Clara. He recibido una denuncia formal de sus cuñados, Tomás y Javier García. Alegan que usted está ocupando ilegalmente un terreno de su propiedad, concretamente estos lotes de la antigua Hacienda La Cumbre, que ellos están en proceso de comprar al municipio para un proyecto de desarrollo». Clara sintió el piso ceder. No solo querían su casa anterior, codiciaban estas tierras también. La avaricia no tenía límites. Con calma forjada en el dolor, Clara le contó su verdad, la expulsión, la noche en la estación, cómo el burro las había guiado hasta allí. No mostró los documentos encontrados aún. Era su último secreto, su as bajo la manga. Don Ramón escuchó, observó el lugar limpio, el huerto que Clara empezaba a cavar, a los niños bien cuidados y a Vereda vigilante en la entrada. «Veo trabajo y cuidado, no delincuencia», dijo finalmente, «pero la ley es la ley. Si ellos presentan papeles de compra, mi mano estará atada. Le sugiero que busque asesoría, señora. Y tenga cuidado», su advertencia era clara. Esa noche, recordando el insistente rascar de Vereda días antes en un rincón del patio trasero, Clara tomó una pala. Guiada por el animal, que parecía emocionarse al ver su determinación, removió piedras y tierra hasta que la pala chocó con algo metálico. Era una caja de hierro, pequeña pero pesada, oxidada y cerrada con un candado corroído. Con mucho esfuerzo logró abrirla. Dentro, protegidos por una tela encerada, había un fajo de papeles amarillentos y un objeto pequeño, envuelto en terciopelo deshilachado. Los documentos eran mapas catastrales antiguos y, lo más importante, un testamento manuscrito y firmado por un tal don Alfonso de la Cruz, último dueño de La Cumbre, fechado en 1910. La letra, firme y elegante, legaba la propiedad a quien, con corazón puro y manos laboriosas, la reclame de la ruina y la haga florecer de nuevo, pues mis herederos de sangre solo desean su valor en monedas. Además, había una carta dirigida al juez del distrito, pidiendo que se respetara esta voluntad por encima de cualquier reclamación legal posterior. El objeto era un antiguo crucifijo de plata, simple pero bien trabajado. Clara lloró al sostener esos papeles. Era un rayo de luz legal en la oscuridad más profunda, una validación divina de su lucha. Don Alfonso, desde el pasado, le tendía la mano, pero la naturaleza y la maldad humana a menudo conspiran. Poco después de este descubrimiento, una tormenta de una violencia inusitada azotó la colina. No era lluvia, era un diluvio acompañado de vientos que querían arrancar el techo de cuajo. Clara, Sofía y Mateo se refugiaron en el rincón más sólido, mientras Vereda se plantaba contra la puerta, conteniendo el embate. El trueno retumbaba en las montañas y las goteras aparecían por todas partes. Fue una larga noche de terror, luchando por mantener seca la paja de su cama, por calmar a los niños. Apenas amainó la tormenta, un nuevo desafío surgió. Mateo, débil por los rigores de la vida a la intemperie, cayó gravemente enfermo. Su fiebre subió a niveles alarmantes. Su respiración se volvió un jadeo angustioso. Clara probó con las hierbas que doña Micaela le había enseñado, pero no fue suficiente. El miedo, ese viejo compañero, la estrangulaba. Tenía que bajar al pueblo, al médico, arriesgándolo todo. Dejó a Sofía bajo la estricta vigilancia de Vereda, con instrucciones de no abrir a nadie y de esconderse en un hueco secreto que habían descubierto detrás de una chimenea. Cargando a Mateo, quemando de fiebre, descendió la colina a la carrera. En el pueblo, en la puerta de la clínica del doctor Linares, la suerte jugó en su contra. Allí estaba, saliendo de la farmacia contigua, Luis, el cuñado menor. Su sonrisa fue venenosa. ¡Qué casualidad, cuñadita! ¿El mocoso se enfermó por vivir como animales? La rabia, pura y lava, subió por la garganta de Clara. «Si mi hijo muere, te juro que será lo último que hagas, Luis». Escupió con una ferocidad que lo hizo retroceder un paso. Él recuperó la compostura rápido. «Disfruta tu choza. Mañana viene una inspección de salubridad y bienestar familiar. Si encuentran que ese lugar no es apto para críos, te los quitarán, Clara, y será todo legal». La amenaza era letal. Clara entró a la clínica con el alma en un puño. El doctor Linares, un hombre joven y compasivo, atendió a Mateo de inmediato. Diagnosticó una neumonía incipiente
y le aplicó una inyección de antibióticos. Le dio medicinas y le dijo las palabras que temía. Necesita un ambiente seco y cálido, señora. Estar a la intemperie lo va a matar. Clara regresó a El Castillo con el alma en vilo y el corazón decidido. No se rendiría. No permitiría que le arrebataran a sus hijos. Esa noche, con Mateo ya más calmado por la medicina, les explicó la situación a Sofía y, en cierto modo, a Vereda, quien escuchaba con las orejas gachas. Mañana viene gente a ver nuestro hogar. Tenemos que demostrarles que es un buen lugar, el mejor lugar. Con la energía de la desesperación y con la ayuda inesperada de doña Micaela y otro par de vecinos a quienes la anciana había convencido, trabajaron hasta el amanecer. Limpiaron, barrieron, ordenaron. Colocaron flores silvestres en jarrones de latón. Hicieron que el lugar oliera a pan recién horneado, con la harina donada. Clara se vistió con su ropa menos gastada y arregló a los niños. Cuando el jeep oficial subió penosamente por el sendero, seguido del auto de Luis, encontraron no una choza miserable, sino un espacio ordenado, limpio, donde se respiraba amor y cuidado. La inspectora, una mujer de gesto adusto, recorrió cada rincón, revisó a los niños limpios y bien alimentados. Vio el huerto iniciado, el agua potable del pozo, la leña apilada. Vereda, limpio y tranquilo, pastaba cerca. La evidencia de abandono o peligro inminente simplemente no estaba allí. La inspectora cerró su libreta. Las condiciones no son ideales, pero no veo negligencia. Los niños están bien atendidos. No procede el retiro. La cara de Luis era un poema de rabia impotente. Clara había ganado una batalla crucial. El final, sin embargo, se tejió con fuego y traición. Sus cuñados, acorralados por la resistencia de Clara y por los rumores de que ella tenía papeles antiguos, decidieron la solución definitiva. Una noche sin luna, subieron a la colina con bidones de gasolina. Su plan era simple: quemar el bosque alrededor de las ruinas, forzar la evacuación y, en el caos, quizás recuperar los documentos o simplemente eliminar el problema. Pero Clara y sus nuevos aliados estaban alertas. Don Ramón, informado por un vecino que vio a los hermanos cargar los bidones, había organizado una vigilancia discreta. Además, Vereda, con su instinto agudo, los olió mucho antes de que llegaran. Su rebuzno de alarma despertó a Clara. Lo que siguió fue una escena de tensión y caos. Los hermanos empezaron a rociar el combustible. Pero Clara, desde las sombras, gritó y comenzó a golpear una olla de metal, la señal acordada con los granjeros de las laderas cercanas. En cuestión de minutos, aparecieron don Ramón y varios hombres con palas y cubos de agua. Los hermanos, sorprendidos y atrapados en el acto, intentaron huir, pero don Ramón los interceptó. El fuego, prendido en un solo arbusto, fue sofocado rápidamente. Tomás y Javier fueron esposados bajo la mirada fría de la ley y de Clara, quien sostenía a sus hijos. Intento de homicidio, incendio forestal, allanamiento. Enumeró el alguacil. Se van a pudrir en la cárcel. Era el fin de su reinado de terror. El juicio posterior fue rápido. Clara, con los documentos de don Alfonso, validados por un historiador local, y el testimonio de una bisnieta, anciana del viejo propietario, que apoyó su causa, ganó la titularidad legal de la cumbre. La justicia, lenta pero implacable, había llegado. Los hermanos García recibieron sentencias largas, y sus bienes fueron embargados para pagar reparaciones. Han pasado varias estaciones desde entonces. La colina de los Álamos, como finalmente se registró la propiedad, es ahora un hogar de verdad. La casa de piedra ha sido reconstruida con cuidado, mezclando lo antiguo y lo nuevo. Hay un jardín florecido donde Sofía cultiva flores para vender en el pueblo, y un huerto abundante que alimenta a la familia y provee excedentes para el mercado. Clara inició un pequeño taller donde enseña costura y tejido a otras mujeres, creando una red de apoyo y trabajo. Sofía asiste a la escuela en el pueblo y sueña con ser veterinaria, inspirada por su primer y más leal paciente. Mateo, ahora un niño robusto y sonriente, corretea por los prados sin el fantasma de la enfermedad. Y Vereda, el noble burro que un día fue un faro en la tormenta, vive sus días dorados rodeado de amor, descansando a la sombra del gran roble que crece frente a la casa. Ya no trabaja, pero es el rey indiscutible de la colina. Los niños del pueblo a veces suben a visitarlo,
y él acepta las zanahorias y las caricias con la dignidad de un anciano sabio. Clara mira la escena desde la ventana de su cocina, donde huele a pan de maíz recién horneado, y una paz profunda, ganada con cada lágrima y cada lucha, llena su pecho hasta el borde. El hogar no es el lugar donde naces, sino aquel por el que luchas, aquel que construyes con tus propias manos y proteges con tu corazón. Esta historia nos recuerda que la luz aparece en las formas más inesperadas, a menudo en los seres más humildes y en los momentos de mayor oscuridad. La resiliencia no es no caer, sino levantarse una y otra vez, incluso cuando las fuerzas flaquean, y encontrar ayuda en los lazos que el destino teje a nuestro alrededor. Si este viaje de supervivencia, amor incondicional y justicia final resonó en ti, por favor, apoya a Ecos, escritos dando like a este video y suscribiéndote para no perderte nuestras próximas narraciones. Cada historia que compartimos busca iluminar la fuerza del espíritu humano. Dinos en los comentarios, ¿qué animal crees que simboliza la esperanza para ti y por qué? Tu opinión y tus propias experiencias enriquecen esta comunidad. Gracias por ser parte de esta comunidad, por acompañarnos en estos relatos y por recordar que, después de la tormenta más feroz, siempre emerge la calma y la posibilidad de un nuevo amanecer.